Hola amigas, continuamos aquí con Apollo Star y hoy queremos que él nuevamente nos cuente cositas de nutrición. Ustedes saben, ese es nuestro objetivo este año, estar divinas y saludables ante todo, o sea, no morirnos de hambre, estar saludables y estar preciosas. Hola Apollo, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Amigas nuevamente. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa. Quedo muy pendiente en la red de este programa porque lleva tips y lleva información que de verdad le sirve a las mujeres y por qué no a los hombres, porque hay gente también que vemos este programa para poder conseguir de pronto un objetivo que estamos buscando, sea en la parte física o en la parte intelectual. Cualquiera de esos temas que tocan aquí es muy interesante. Claro que sí, lo que pasa es que las mujeres somos como un poquitico más abiertas en cuanto al miedo a subir de peso y bueno, quisiera preguntarte algo, porque a veces yo llego, desayuno y a la mitad de la mañana me empieza a dar un hambre terrible y es uno como, no voy a comer nada porque si lo que sea que me coma me va a engordar. Eso, pero teniendo en cuenta pues que ahora está muy de moda cuantificar un resultado, por decir yo me monto a la báscula y peso tanto, entonces digo quiero perder 10 kilos, ¿cierto? Entonces acá hace primero de todo de la cabeza que no son 10 kilos los que hay que perder, hay que tratar de modificar la parte de la composición corporal a nivel de medidas, ¿sí me entiende? Yo quiero perder algunos centímetros en esta parte central, ¿cierto? O quiero perder algunos centímetros en las partes lateral. Sí, no solamente es un número en la báscula que me condiciona, porque ahora las mujeres se pesan todos los días, ¿cierto? Ah, sí. ¿O cuántas veces te pesas tú al día? Al día no, pero sí una vecesita a la semana trato de mantenerme como lo más niveladita posible. Hacen ejercicio un día y se pesan 3 veces, ¿cierto? Sí. Entonces ahí es cuando no hay una modificación considerable porque todo lo cuantifican en la báscula, ¿no? Entonces lo que hablabas ahorita de la alimentación, en cuanto a que como algo en la mañana y al momentico estoy partida del hambre, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando. Entonces hay que mirar los periodos de saciedad y cuánto de ese alimento me va a permitir tener una energía prolongada. ¿Cómo es esto? No es lo mismo, por ejemplo, que yo en la media mañana me como una manzana, por ejemplo, ¿cierto? Una manzana con un vaso de agua. Y yo inmediatamente a los 10 minutos voy a sentir hambre, o no has conocido una amiga, o te ha pasado que te has comido una fruta y estás partida de hambre, o desayunas con una fruta y al momento sientes hambre, ¿cierto? Sí. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene unos requerimientos en el día que como todo el mundo sabe pues son proteínas, carbohidratos y grasa, ¿cierto? Entonces uno tiene que abrir el día por lo general siempre con una fuente de proteínas, porque si tú no tienes un aporte de proteínas grande en el día, ya hablamos de proteínas, no lo que está de moda, ni los batidos, ni las barritas, hablamos de proteína de animal de valor biológico, ¿cierto? Proteínas, pues, pollo, carne, huevo, atún, ¿cierto? Entonces, si tú no tienes una ingesta de esas proteínas al inicio del día, tu síntesis de proteína no va a estar en balance. Entonces, por ende, los periodos de saciedad no van a estar mucho más equilibrados en el día, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tener un balance. Entonces, hay gente que solo desayuna una fruta, ¿cierto? O una fruta con... O la tostada con aromática, que... A veces los pacientes van al consultorio y me cuentan que hacen dietas de balines o de puntos y solamente lo que comen es aromática o tostada, ¿cierto? Entonces hay que mirar a nivel de funcionalidad, por ejemplo, ese alimento que aporta en mí y cuál es su enlace de saciedad, ¿sí? ¿Qué me va a brindar ese alimento a mí que me va a permitir tener un periodo amplio de saciedad? Por ende, esos azúcares a esa hora, como esa tostada, no me brinda un beneficio, por decir, una energía que va a ser de secuencia, sino algo de inmediato que va a ir muy rápido a la sangre y no va a crear ninguna incidencia. Entonces, es mirar qué voy a ingerir yo a mi inicio de mi día cuando yo necesito desempeñar una función. Por ejemplo, yo necesito tener una carga energética, por ejemplo, para desarrollar mis actividades del diario, pero dime una persona que cena mal, se levanta y no come, y se come cualquier cosa o se come un yogur, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos ver personas con problemas de hipoglucemia o bajones de azúcar que ni siquiera saben que tienen ese problema, que lo asocian, por ejemplo, a visión borrosa, dolor de cabeza o mareo, con cansancio o falta, por ejemplo, de azúcar. Entonces ellos lo que hacen es agravar esa condición. Entonces lo que tenemos primero que todo que tener en cuenta antes de empezar un plan de alimentación, como siempre lo he dicho, visitar a un profesional, ¿cierto? Que te medique un plan de alimentación ajustado realmente a tu necesidad y mirar cuáles son los requerimientos míos a través del día, ¿cierto? Hacer una dieta no es nada complicado, lo único complicado es cuando tú te pones a ver la internet o te pones a mirar a tu amiga que te presta la dieta o a hacer dietas de moda como de frutas o de solo atún, ¿sí? Entonces hay que mirar cuál es mi requerimiento y cuál es mi actividad, porque no es lo mismo una persona que hace deporte o tiene una actividad física a una persona que solamente es sedentaria, ¿cierto? Entonces hay que partir con la base de eso, pero
Para mí un desayuno nutritivo siempre tendría que incluir algunos hidratos de carbono de fuentes complejas, ¿cierto? Algunas proteínas de valor biológico, puede ser huevo, recomiendo mucho el huevo porque el huevo a nivel de nutriente es una proteína de muy alto valor biológico, por decir la más pura que hay porque es proteína pura, ¿cierto? Y ya sacar el mito de que dicen que si yo como huevo me va a dar colesterol, ¿cierto? He escuchado eso que, ay no se coma la yema porque es que le da colesterol y eso le da problemas cardiovasculares. Ya hay estudios comprobados que dicen que el huevo no tiene ninguna incidencia en riesgo cardiovascular. Por el contrario, la grasa que tiene el huevo ayuda a que nuestras hormonas funcionen mejor, porque la grasa en el cuerpo hace eso. Pero, por ejemplo, listo, yo quiero consumir en la mañana entonces una proteína para poder hacer esto. Nosotros tenemos una vaina cultural. Sí. Usualmente en las mañanas comemos una arepa con, no sé, con una tajada de queso, con mantequilla, sí, el huevito, pero no es muy común que consumas carne o pollo en la mañana. Entonces, bueno, ¿cómo podría ser? Entonces eso, para, por ejemplo, las personas que consumen huevo, no se cansen todo el tiempo. Eso, es que a nivel de funcionalidad no podemos enfrascarnos en que, por ejemplo, una persona que es, por ejemplo, de oficina, que no es atleta ni competidor, tú no le puedes decir a esa persona, por ejemplo, vea, usted va a desayunar avena en hojuelas con claras de huevo, porque es una nutrición que esa persona va a leer negativa, ¿sí me entiende? De entrada, cuando el cerebro mira esa nutrición y tira ese impulso y ve esa comida, el cerebro va a leer eso como quedé con hambre, no me gusta, entonces, por ende, esas dietas son malucas, ¿sí? Entonces, las dietas siempre tienen que ser interactivas. Las dietas fallan cuando la persona no encuentra agradable el alimento, ¿cierto? Es que el resultado no se da cuando usted solamente come todo sin sal y sin aceite. Usted tiene que mirar cuál es su requerimiento. Entonces, por ejemplo, una persona tiene que saber que si expone, por ejemplo, el huevo que en su totalidad hace un gramaje de proteína, ¿sí? Que por un huevo de 100 gramos son 7 gramos de proteína, ¿cierto? 2.3 la yema y 3.2 gramos la clara. Entonces, si usted pone el huevo a un calor, a una temperatura más alta de lo que está condicionado, él pierde toda carencia, toda propiedad de sus enlaces, porque el calor hace que esa propiedad, eso, cambie su composición totalmente y el aporte sea como nulo. Entonces, por ejemplo, mire, la gente abre el día con una arepa con quesito y chocolate, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar, como yo les decía ahora, a nivel de funcionalidad, cuál es el aporte de proteína que tiene esa alimentación y cuál es el aporte de los otros macronutrientes, ¿cierto? Entonces, si comemos arepa, que es un carbohidrato, por ende azúcar, ¿cierto? Comemos una grasa que es la mantequilla y comemos más azúcar que es el chocolate y fuera de eso le echamos leche, que la leche en particular, por ejemplo, para personas que quieren perder peso, es un alimento no que no se pueda consumir, sino que no estaría indicado, porque es un alimento que tiene 3 azúcares en uno. Por ejemplo, la gente dice tomo leche deslactosada, ¿cierto? Pero aún así sigue siendo un alimento azucarado porque ella tiene glucosa y destroza. Entonces son 2 alimentos y una combinación de muchos carbohidratos que no estaría indicado en una misma alimentación. La arepa, el chocolate, la leche y de pronto el quesito que también aporta algunos gramos ahí. Entonces es una nutrición muy azucarada para una persona que de pronto está buscando perder unos porcentajes de grasa en algunas zonas y adicional a eso el conteo calórico es mucho más amplio para la actividad que ella va a tener. Entonces, si vemos en esa nutrición no hay un aporte considerable de proteínas, porque encontramos en el queso y en la leche un tanto de proteína, pero no con la incidencia que debiera ser el mayor aporte ese balance de esa síntesis, ¿sí me entiende? Para poder tener una buena mañana pues sin hambre. Y si tú tienes una nutrición con un aporte de proteína eficiente o en mayor cantidad, tus periodos de saciedad van a ser mucho más amplios. Si lo combinas de pronto con algunos frutos secos o con un aguacate, estaría bien, porque daría un periodo más amplio de saciedad, porque el aguacate, esa fruta nos proporciona una grasa de fuente insaturada que también nos permite tener omega 3, que es muy importante para nuestro cuerpo también. Claro que sí, ya ven amigas, muchos truquitos, muchas cosas interesantes para poder bajar de peso, así que desde hoy vamos a poner un poquito de proteína dentro de nuestro desayuno para poder tener más saciedad y no tener tanta hambre.